buenos días. Mi nombre es Juan Esteban Vélez, yo soy residente de medicina interna. Les voy a presentar el día de hoy el caso de bioética del departamento y la asesora del caso fue la doctora Mónica Giraldo, que es la experta en bioética, ¿cierto? Bueno, entonces este es el derrotero pues, de la charla. Primero un caso clínico en el cual vamos a hacer un análisis bioético de los principios afectados, una sustentación teórica, unos cursos de acción con respecto al caso clínico y finalmente unas conclusiones. Bueno, entonces con el caso clínico es una mujer de 53 años, ella es casada, ella es la base económica del hogar, es empleada doméstica. Ellos viven en arriendo pues su unidad familiar y la unidad familiar está compuesta por pues, la señora que les comento del caso, el esposo y una hija. Al ingreso de esta paciente al hospital, la hija queda a cargo de la información del paciente, esto dado que el esposo pues no cuenta con un teléfono celular para estar pendiente pues, de las llamadas del hospital. Los antecedentes de esta paciente es una paciente hipotiroidea, bien controlada, dislipidémica, obesa, y ella tiene una diarrea crónica en estudio que hasta ahora no tiene un diagnóstico etiológico. Se ha pensado que sea pues un síndrome funcional. Ella es remitida al Hospital San Vicente de una unidad de cuidados respiratorios de la ciudad, ya que presenta falla ventilatoria. Entonces, en la enfermedad actual, esta paciente lleva 15 días de evolución de un cuadro que empezó con mialgias, astenia y adinamia, que posterior, digamos, a estos síntomas iniciales asociados a fiebre, faltando 3 días antes de ingresar a nuestra institución, empezó con mayor disnea, mayor dificultad respiratoria, y por esta razón fue a esta unidad de cuidados respiratorios donde iniciaron manejo de oxígeno suplementario por hipoxemia. Ella le realizaron un antígeno para COVID-19, el cual fue positivo, y las PAFIs que ella empezó a manejar, y por la razón que ella la trajeron a nuestra institución, era pues que la PAFI iba cayendo todos los días, al ingreso la PAFI era de 72 y un aumento pues de la dificultad respiratoria. Estos son los laboratorios previos al ingreso, es decir, los de la institución externa. Ella tenía pues un hemoleucograma pues sin cambios importantes, con una ferritina elevada en 643. Le realizaron pues una troponina dentro del marco pues de pruebas para ver la severidad o la gravedad o la probabilidad de gravedad de esta infección, la cual estaba normal, una LDH elevada, una PCR, la cual se encontraba en 10 miligramos por decilitro, que es como el punto donde se empieza pues ya a hablar de que es un factor de riesgo, y un dímero D que estaba normal. Para recordar, estos son los niveles pues, que nos recomiendan para hablar digamos, de gravedad, pues, o ser un factor pronóstico de gravedad en esos pacientes con COVID-19. Entre ellos un dímero D mayor de 1000, una PCR mayor de 100 miligramos litro o 10 miligramos por decilitro, una LDH mayor de 245, una troponina mayor de 2 veces por el límite del límite superior normal, y ferritina mayor de 500 que lo tenía la paciente, una CPK más de 2 veces del límite superior normal y linfopenia. En el examen físico de la paciente, los signos vitales pues se encontraba con taquicardia, con taquipnea, saturando en 92 con máscara de no reinhalación, con unos ruidos cardíacos rítmicos simplemente con taquicardia. Tampoco pues algún hallazgo importante en la auscultación, algunos crépitos bivasales bilaterales, y se encontraba con tiraje. Digamos, en el examen neurológico no se encontraba con ningún tipo de déficit y no se encontraba con delirium. Por esta razón y al estar alerta, se le dio un chance de ventilación mecánica no invasiva alternada con máscara de no reinhalación. Esto, pues por el mismo cuadro clínico, por esos parámetros gasimétricos, la paciente fue admitida a unidad de cuidados intensivos, ¿sí?
Bueno, los laboratorios institucionales en el transcurso del tiempo desde el diagnóstico en los primeros 4 días son estos. Entonces ingresa con un dímero de elevado, con una ferritina elevada, unos parámetros gasimétricos como pueden ver con PAFIs que nos hablan pues de una enfermedad grave con PAFIs de 80 y las cuales no subieron en el transcurso de estos primeros 4 días. La paciente pues no tuvo alguna otra falla orgánica, ¿cierto? Y como pueden ver en el cuarto día, ya después de estar 4 días con estas terapias no invasivas, la paciente continuaba con una PAFI de 52, ¿cierto? Este es un caso pues que me tocó ver en una de mis rotaciones, ¿cierto? En uno de mis turnos en la unidad de cuidados intensivos y les vamos a contar, pues, digamos, desde mi experiencia cómo fue, ¿cierto? Entonces nosotros fuimos a ver a la paciente y la encontramos con gran dificultad respiratoria, con tiraje, que se retiraba la máscara de ventilación no invasiva, ya no soportaba pues el dispositivo. Cuando la pasábamos a máscara de no reinhalación también se retiraba el dispositivo, la paciente inquieta, pero cuando nosotros evaluamos esa parte neurológica, pues, digamos, lo que nos cuentan es que ella tenía un buen ciclo sueño-vigilia, la paciente estaba completamente alerta, estaba consciente, sabía dónde estaba, sabía qué hora era, ¿cierto? Sabía quiénes éramos, pues que éramos parte del grupo de atención en salud. Y entendía qué era lo que le estaba sucediendo, ¿cierto? No estaba inatenta, que eso se puede evaluar pues con conteo, pues contando hacia atrás desde 10 o diciéndole a la paciente que diga los días de la semana al revés, ¿cierto? Y la paciente no se encontraba disproséxica, es decir, un examen neurológico completamente normal, pero con gran dificultad respiratoria. Nosotros entonces, al ver que tanto los parámetros gasimétricos como, digamos, la clínica de la paciente se encontraba pues, empeorando día a día y que en el momento en que nosotros la encontramos tenía todo esto que ya les acabo de comentar, nosotros le planteábamos a la paciente que pues una posibilidad de realizar una ya ventilación mecánica invasiva a través de intubación, ¿cierto? Le explicamos que toda la parte gasimétrica iba peor y que además la clínica de ella también estaba peor, ¿cierto? Fue llamativo porque ella, aunque se quitaba la máscara, aunque digamos que no soportaba estas ayudas, ella de todas formas nos decía que no sentía tanta dificultad respiratoria, aunque se viera con dificultad respiratoria. Y además, ella nos comenta que no desea ser intubada, principalmente por miedo a lo que podría pasar después de la intubación. Nosotros hacemos un ejercicio de persuasión, le explicamos todos los beneficios y todos los riesgos de la intubación, y aún después de explicarle que probablemente ella, si no permitía que avanzáramos en esta terapia respiratoria, podía morir y que esto, digamos, podía ser rápido, ¿cierto? Que no iba a ser pues de días o semanas, sino que podía ser en un curso de tiempo rápido. Ella aún así declina esta opción terapéutica. Ella nos solicita discutir con la familia, ya que le gustaría pues tomar una decisión junto con su grupo familiar. Nosotros obviamente pues le damos esa posibilidad. Ella llama a su hija y posterior a una discusión con la hija, ella nos comenta que no desea la intubación. Después de que ella nos comenta que no desea la intubación, la hija nos llama, o pues llama a la institución y acompañada de otro familiar nos dice que ellos sí piensan que debería ser intubada, ¿cierto? Entonces hay digamos, una lucha pues entre estos dos deseos, tanto de la paciente como de la familia. Y posteriormente, pues de todo esto, lo que nosotros, la decisión que nosotros tomamos fue solicitarle a la paciente pues que firmara un disentimiento de intubación
teniendo en cuenta pues, que ella estaba, al menos en ese momento, neurológicamente bien y entendía lo que podía suceder. Y digamos que en este momento es cuando termina mi turno, ¿cierto? Yo después de esto no vi a la paciente y ya pues le hice seguimiento de su cuadro clínico, pero sin tener pues como contacto con ella, ¿cierto? En el transcurso de la evolución, ella se decidió dejar en UCI como tesis terapéutico una terapia terapia no invasiva. Finalmente se cambió esta máscula en relación a una cápsula nasal de alto flujo compartida pues, o haciendo pues, ciclos con ventilación mecánica no invasiva. Y la paciente duró hospitalizada aproximadamente otras 2 semanas. Digamos que logró soportar, para nuestra sorpresa, esta terapia y lentamente fue progresando la PAFI con el transcurso de los días y en el transcurso de esta semana la paciente pudo ser dado de alta incluso sin necesidad de oxígeno domiciliario. Entonces fue digamos un curso que no esperábamos, pero que al menos ese día, que en el momento en que me tocó ver a la paciente, nosotros teníamos claro que la opción terapéutica de ella, o la mejor opción terapéutica en ese momento, era la intubación. Entonces, tengo algunas preguntas para los asistentes, si tienen alguna duda sobre el caso clínico y si identifican algún problema bioético en este caso clínico. Dale un momento pues por si alguien quiere contestar. Bueno, entonces el problema principal que nosotros identificamos, como pueden ver, pues es una paciente que a pesar del consejo médico y digamos que la negativa o el, o la opción que daba la familia, ¿cierto? Ella aún así decide no ser intubada. Entonces, los dos problemas que vemos, siendo el primero, pues en el que vamos a centrar más la charla, es si podría la autonomía y la responsabilidad de la paciente frente a esta decisión afectar el principio de justicia. ¿En qué sentido? En que es una paciente que está evitando o que no desea ser intubada, que podría quedarse en esta unidad de cuidados intensivos, eh, pues digamos que sí sería mejor pues que lo estuviera ocupando una persona que realmente permita, digamos, llegar a estos techos terapéuticos, ¿cierto? Y si por esta razón estuviera afectando el principio de justicia y equidad, pues que del resto de personas que requerirían estos techos terapéuticos, ¿cierto? Y la segunda es si digamos que esta frustración de nosotros como equipo médico con respecto a la autonomía, ¿cierto? Nosotros estaríamos luchando en cierto modo con algunas ideas. Uno, pues no, esta parte no la exploramos en el interrogatorio en ese momento, pero pensábamos si de pronto es que estuviéramos luchando contra algunas ideas infundadas que la paciente en ese momento no nos haya querido expresar, ¿cierto? Que haya pensado, no, es que me van a intubar y posteriormente pues van a cobrar los 30 millones de pesos, ¿cierto? O es que me van a intubar y van a experimentar conmigo, pues cierto, esas cadenas, digamos, que muchas personas consideran reales por todo el contexto pues de la pandemia y lo que han hecho pues como las redes sociales con desinformación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos en cuenta estos principios y vamos a hablar de cada uno y de cómo se interrelacionan con el caso clínico. Entonces, el primero es el principio de beneficios y efectos nocivos. Recordemos que todos estos principios son a través digamos, de la UNESCO, que todos esos fueron realizados en el año 2005 y que fueron aprobados por aproximadamente 191 naciones, ¿sí? Digamos que son los principios bioéticos actualizados a comparación pues, de los principios anglosajones, ¿cierto? Entonces hablemos principalmente entonces hablemos de estos principios. El principio de beneficios y efectos nocivos. Entonces, eh, digamos que junta tanto estos dos principios que previamente eran el beneficio y no hacer daño, ¿cierto?
Y este beneficio puede ser aliviar el sufrimiento, prevenir alguna dolencia, ¿cierto? Prevenir la enfermedad o la discapacidad y los beneficios psicológicos. Incluso o sea, en esta misma declaración de la UNESCO es mucho más amplio, ya que la definición de salud por parte de la OMS es mucho más amplia y incluye, pues, digamos, esta parte de la prevención de la enfermedad. Listo. Y con respecto a los efectos nocivos, tenemos que pueden ser físicos, psicológicos, morales o económicos. Y siempre debe haber un balance entre estos efectos benéficos y efectos nocivos de un tratamiento en este caso, y siempre debe haber un mayor balance hacia el beneficio que hacia los efectos nocivos del tratamiento, para nosotros considerarlo, pues, como un tratamiento como a dar, pues, para nuestros pacientes. Entonces, vamos a revisar de manera corta si realmente esta paciente requería intubación, ¿cierto? Entonces traigo dos artículos, que es las recomendaciones de un consenso de intensivistas español. Ellos recomiendan utilizar métodos no invasivos, que entre ellos incluyen la cánula de alto flujo como la primera opción en la evidencia, y ponen como segunda opción en la evidencia la ventilación mecánica no invasiva. Esto dependiente digamos, de estas recomendaciones, es decir, que tenga una PAFI mayor de 100, que tenga una ausencia de falla multiorgánica, que ellos lo definen como una PACH menor de 20, que tengamos la posibilidad de tener una monitorización continua de la paciente, que esté consciente y alerta, y nosotros deberíamos evaluarlo a la hora. Si es con cánula nasal de alto flujo, se evalúa con el índice de ROX, y si es con ventilación mecánica no invasiva, se evalúa con el índice de HACOR, y dependiendo de los puntajes de estos dos, nosotros evaluaríamos, y obviamente también de la clínica, si nuestros pacientes eh, respondieron a esta terapia no invasiva o no respondieron a esta terapia no invasiva. Y el segundo que traigo es este de la Organización Mundial de la Salud, que está actualizado para enero 25 de 2021. Y ellos nos hablan que se podría utilizar los métodos no invasivos, tanto la cánula nasal de alto flujo como la ventilación mecánica no invasiva, sea en modo CPAP o BiPAP, para los pacientes con un síndrome de dificultad agudo, síndrome de dificultad respiratorio del adulto, que sea leve, y que además de esto nosotros deberíamos evaluar a la hora si hay una mejoría o no de estos parámetros, ¿cierto? Si a la hora no hay mejoría, se debería de intubar y no prorrogar el tiempo de intubación. Y algo que también debemos tener en cuenta es cuáles son esas contraindicaciones de la ventilación mecánica no invasiva, ¿cierto? Entonces, absoluta, que el paciente requiera una intubación urgente o emergente, ¿cierto? Que tenga un paro cardíaco, sea un paro respiratorio, que tenga gran dificultad respiratoria, o que tenga alguna arritmia inestable en la cual nos haga como que necesitemos asegurar vía aérea, ¿cierto? Lo otro, los otros que son relativos, es que tenga alguna falla orgánica que no sea respiratoria, como por ejemplo una encefalopatía severa, que tenga un sangrado intestinal grave, que tenga inestabilidad hemodinámica, que no podamos poner estos dispositivos, digamos que por la anatomía del paciente, es decir, que tenga una cirugía facial o una neurocirugía que no nos permita poner estos aditamentos, ¿cierto? Que tenga alguna obstrucción de vía aérea superior, que el paciente no sea capaz de cooperar, es decir, el paciente tiene que ser capaz de acoplarse a estos dispositivos, o que tenga gran cantidad de secreciones, que no sea capaz de movilizar secreciones, que nosotros sepamos que por el curso clínico va a requerir ventilación mecánica invasiva, y que sea por gran tiempo, o sea, más de 4 a 7 días, etcétera. Listo. Entonces son como cuando está contraindicado. Por lo tanto, nosotros en esta paciente definitivamente estaba indicada la ventilación mecánica invasiva, y asegurar la vía aérea, pues, con un tubo endotraqueal.
¿cierto? Ahora, con respecto a los otros principios, entonces la autonomía y la responsabilidad individual. Entonces tenemos que tener en cuenta este cambio en el nombre y definición de la autonomía entre los principios anglosajones y los principios ahora por parte de la UNESCO. Entonces, con respecto a la autonomía, tenemos que tener en cuenta que está interrelacionada con la responsabilidad y que no puede haber autonomía sin haber responsabilidad por parte del paciente, ¿cierto? Y por lo tanto el paciente, al ser un ser que se autodetermina, él carga con las consecuencias de la decisión que tome, ¿cierto? Lo otro es que hay que tener en cuenta estos principios. Entonces, voy a leer acá estos párrafos pues, de la UNESCO, ¿cierto? Entonces, en la ética, las nociones de autonomía y responsabilidad están interrelacionadas. La responsabilidad es una manifestación de la autonomía y al mismo tiempo no hay una autonomía sin responsabilidad. Cuando falta responsabilidad, la autonomía se convierte en algo arbitrario, es decir, la persona deja de tener en cuenta los intereses ajenos a la hora de tomar decisiones. El segundo es que el principio de la autonomía subyace al derecho del paciente a la autodeterminación y es completamente opuesto al paternalismo. Es decir, es muy diferente que nosotros hayamos tomado la decisión de intubar a la paciente, aún así ella estuviera en contra pues, de esto. Y es como condición para la decisión final del paciente, la autonomía no es solo un derecho, sino que también es una responsabilidad. Es decir, el paciente es autónomo para tomar decisiones responsables. Y lo tercero sería que aunque nosotros somos expertos en medicina, ¿cierto? Y somos expertos en saber, pues digamos, qué es lo que requiere esa paciente, los pacientes son expertos en sus preferencias y creencias y valores, ¿cierto? Entonces, es decir, el paciente tiene todo el derecho a rechazar un tratamiento. Es decir, esta paciente en cierto modo estaba firmando o firmó una voluntad anticipada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo deberíamos evaluar esa autonomía, ¿cierto? Entonces, primero que todo, lo que realizamos fue explicar bien los beneficios y los riesgos de esto y tener en cuenta cómo está la autonomía del paciente, que no haya ninguna coerción interna, que no haya ninguna coerción externa, eh, que, esto qué quiere decir. Coerción interna es que no hayan ideas infundadas de la paciente que lleven a, digamos, a tomar una decisión inadecuada, ¿cierto? Ahora, que no haya una cohesión externa, es decir, que no haya alguien que esté presionando de manera inadecuada para tomar una decisión. Además, debemos estar en un estado neurológico óptimo, es decir, debe estar alerta, debe estar orientada, ¿cierto? Consciente y no debe haber preferiblemente ni delirium ni demencia. Entonces, nosotros en estos casos pues, podríamos utilizar los criterios diagnósticos de delirium como el DSM-5, ¿cierto? O hay otros, digamos, otras escalas que son la escala CAM, que aquí las traigo a continuación, que podríamos utilizar en estos pacientes para estar seguros que no tienen delirium y que está tomando una decisión con, digamos que, con un estado neurológico completamente normal. Nosotros deberíamos identificar, primero debe cumplir la característica 1 y 2 y alguna de la tercera o la cuarta, ¿cierto? Entonces deberíamos identificar y preguntarle si la paciente considera que se encuentra confundida, si ella piensa que no está en el hospital o que está en otro lugar, ¿cierto? Y evaluar la atención que se haría con esto que les había comentado de tomar, por ejemplo, un número 10 o el número 100 y solicitarle que reste a 3 o 4 dígitos o pedirle que en los días de la semana o los meses del año que vaya hacia atrás, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, domingo, sábado, viernes, etcétera, hasta llegar a lunes. Y la tercera y cuarta sería o que haya un pensamiento desorganizado o que tenga una alteración de la conciencia. Bueno, entonces como vemos, la paciente se encontraba con toda la capacidad de tomar esa decisión, ¿cierto? Ahora, con respecto a la justicia, igualdad y equidad, entonces hay una justicia distributiva que nos habla de que
deberíamos garantizar para cada persona que reciba una parte justa de los recursos públicos. Y dentro de esta distributividad está la igualitaria, que es que la justicia se consigue cuando todos pueden acceder de modo equitativo a los recursos sociales que necesitan, ¿cierto? Entonces deberíamos preguntarnos, ¿cambiaría la instancia hospitalaria en que esta paciente no utilicemos una ventilación mecánica invasiva asegurada por tubo endotraqueal, sino utilicemos una ventilación mecánica no invasiva o métodos no invasivos, ¿cierto? Esto podría llevar a que requiera más tiempo de unidades de cuidados intensivos o que estemos ocupando un recurso que podría utilizar otra persona, ¿cierto? Entonces, otra pregunta es, ¿cuáles son los límites que deberíamos poner en la autonomía y responsabilidad en una época de pandemia en la cual tenemos recursos limitados? Entonces, para responder estas preguntas, traigo un poco sobre cuál es el curso clínico de la enfermedad y cuánto tiempo nosotros esperaríamos que esta paciente quedaría en cuidados intensivos, ¿cierto? Entonces, estos estudios son viejitos, aún así, pues, es los estudios que tenemos, pues, para hablar del curso de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, es una corte prospectiva realizado digamos que en el inicio de la pandemia, hasta enero 2 del 2020, fueron 41 pacientes, 73% hombres, fue un único centro, y ellos encontraron que la mediana de tiempo para el ingreso pues al hospital era aproximadamente 7 días desde el inicio de los síntomas, disnea a los 8 días, dificultad respiratoria a los 10.5 días y el ingreso de cuidados intensivos era a los 10.5 días del cuadro, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿cuánto tiempo se quedan estos pacientes en cuidados intensivos? Entonces traigo este estudio, que es un estudio retrospectivo, una cohorte multicéntrica también de China, en pacientes mayores de 18 años con COVID confirmado en enero 31 del 2020. Ellos identificaron parámetros demográficos, clínicos, de tratamiento y de laboratorio. Fueron 191 pacientes, de estos 191 pacientes, 137 fueron dados de alta con mejoría y 54 pacientes murieron. Y de los pacientes que sobrevivieron, el tiempo medio de cuidados en UCI fue aproximadamente 7 días, ¿cierto? Y más o menos también es el mismo tiempo de estancia en UCI en pacientes que no sobrevivieron. Mediana, perdón. Y con respecto ya, traigo un estudio un poco más reciente, aunque digamos que los datos fueron tomados de esta misma época. Y ese estudio fue de tres hospitales en China y se centraron específicamente en los pacientes que se encontraban en cuidados intensivos, ¿cierto? De estos pacientes, 92 sobrevivieron y 147 no sobrevivieron. Y podemos ver, digamos que el curso clínico de estos pacientes y en este caso desde el ingreso hasta la muerte fueron aproximadamente 28 días. Miren que pues en los parámetros demográficos pues eran parecidos a nuestro paciente, incluso pues tenía algunos comorbilidades que tenían nuestro paciente como la hipertensión. Bueno, ahora, con respecto a los pacientes que se ventilan con ventilación mecánica no invasiva versus los pacientes que se ventilan con terapia invasiva. ¿Qué hay sobre esto? ¿Cuánto tiempo duran estos pacientes? Entonces, bueno, de aquí en adelante estos estudios pues tienen gran cantidad de sesgos, no realizaron ningún tipo de ajuste y, por ejemplo, este estudio es un estudio que está aún en proceso de publicación. Ellos simplemente comentan cuáles son sus resultados en esta revista francesa de anestesia y reanimación en una carta al editor, pero no, como tal, el estudio no se ha publicado. Este estudio fue realizado en el Cairo entre el 14 de mayo al 1 de junio del 2020 y tenían pacientes con ventilación mecánica no invasiva y con ventilación mecánica invasiva. Los criterios para pasar a ventilación mecánica invasiva eran saturaciones por debajo de 90, con una frecuencia respiratoria por encima de 35, que tuvieran además asociado acidosis respiratoria o choque, ¿cierto?
Como pueden ver, en este estudio ponen los pacientes que requirieron una terapia de oxigenación, una terapia no invasiva y terapia con ventilación invasiva. Ellos comentan que el 77% de los pacientes quedaron en ventilación mecánica no invasiva y, o sea, que se mantuvieron durante la hospitalización en ventilación mecánica no invasiva, y de estos pacientes, la duración en unidad de cuidados intensivos fue aproximadamente 7 días. Como pueden ver, fue una duración media parecida con la ventilación mecánica invasiva, pero cuando vemos pues como el intervalo de tiempo es más largo la ventilación mecánica invasiva versus la ventilación mecánica no invasiva. Ahora, que podamos comparar estos grupos, pues muy difícil, ya que probablemente pues uno de los grupos o más bien claramente uno de los grupos está peor que otro. O sea, tiene una enfermedad más grave. Y este es el otro estudio que traigo, que es un estudio observacional en pacientes mayores de 18 años, realizado entre marzo y abril del 2020 con 101 pacientes, con 101 pacientes inicialmente, y de esos 101 pacientes, 42 fueron ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Ellos querían ver la mortalidad en cuidados intensivos, el tiempo de duración pues, de estos pacientes, digamos, fuera de UCI, ¿cierto? Y entonces tenemos 24 que no requirieron intubación y 14 que requirieron intubación. Ellos dicen que esta decisión de la intubación la dejaron a cargo del clínico. Como pueden ver, los grupos son muy parecidos. Ellos, digamos que ponen dentro de las fortalezas del estudio, es que los grupos, no hubo diferencias entre los grupos de intubación versus no intubación. Aún así, al no haber hecho un ajuste, pues uno creería, y además teniendo en cuenta que los médicos fueron los que tomaron la decisión de quiénes intubaban y quiénes no, uno esperaría que estos grupos realmente sí sean diferentes en la gravedad de la enfermedad. Y lo que ellos nos muestran es que no hubo diferencia entre el tiempo de días libre de UCI en los pacientes que se encontraban con ventilación mecánica no invasiva versus la ventilación mecánica pues, o intubación temprana. Ahora, con esta información que acabo de comentarles, pues quisiera saber si tienen los asistentes alguna idea o qué pensarían cuáles serían el curso de acción más adecuado con esta paciente. Entonces, los tres cursos de acción pues, que pudimos identificar era: el primero podría ser esperar la alteración neurológica y clínica, hablar con los familiares cuando la paciente se encontrara digamos, en un estado neurológico donde ya no pudiera tomar esa decisión por sí misma, y que los familiares tomaran esa decisión por ella de requerir esa ventilación mecánica no invasiva y invasiva, y pasar pues a la intubación traqueal. La segunda era respetar pues, la autonomía del paciente y continuar con ventilación mecánica no invasiva con un techo terapéutico en UCI, que eso fue lo que realizamos en este caso. Y la tercera sería continuar con una ventilación mecánica no invasiva, pero pasar, aunque yo sé que esto es complejo pues, en el San Vicente, pero hay otros lugares en Medellín donde se podría hacer, y es tener como techo terapéutico una unidad de cuidado de menor complejidad, aún así estando pues con esta ventilación no invasiva, ¿cierto? O con estos métodos no invasivos. Entonces, después de ver como todo este marco teórico, lo que nosotros pensamos que podría ser más, digamos, evitando este principio de justicia o evitando alterar este principio de justicia, es si la paciente escoge este techo terapéutico en una unidad de cuidado de menor complejidad, de ventilación mecánica no invasiva, pues uno lo que podría realizar es dar esta ventilación mecánica no invasiva en una unidad que requiera menor complejidad, obviamente explicando a la paciente que digamos que al no tomar esta decisión, ella tendría digamos un seguimiento menos frecuente por el equipo clínico, por encontrarse en una unidad, por ejemplo, de cuidados especiales,
y que ella en cualquier momento podría tomar la decisión de pasar a la ventilación mecánica invasiva, o pues que le permita pues la intubación endotraqueal mientras que se encuentre alerta, orientada, ¿cierto? Pero que ella sepa que digamos que este espacio en UCI, o esta posibilidad de encontrarse en UCI es un recurso finito, y que puede que en el momento en que ella tome esa decisión no se encuentre disponible, o que haya que esperar para poderla pasar a esta unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? El problema con la segunda es que estaríamos comprometiendo la justicia, ya que la paciente estaría ocupando un espacio de una persona que podría requerir, o que más bien requeriría estos métodos invasivos, y que requeriría estar en unidad de cuidados intensivos. Y la primera, pues yo creo que todos pues estamos claros que no era pues una opción adecuada, ya que estábamos comprometiendo el principio de autonomía y responsabilidad. Entonces este es el curso de acción que nosotros pensamos que hubiera sido el más adecuado, obviamente estando en una institución donde se pudiera realizar, y es continuar el manejo con ventilación mecánica no invasiva alternado con máscara de no inhalación o con cañón nasal de alto flujo, un traslado a unidad de cuidados especiales, una monitorización continua de signos vitales, explicar que ella puede cambiar en cualquier momento de opinión, y dejar claro que este recurso puede que no se encuentre disponible cuando cambie de opinión. Bueno, esto era pues como el caso de bioética que traía para el día de hoy. Espero pues que les haya gustado, y no sé si tienen alguna consideración, y doy también la palabra pues a la doctora Mónica, pues si tiene también consideraciones con respecto al caso. Bien, buenos días. Juan Esteban, muchas gracias por la exposición. Este caso, que aparenta puede ser muy simple, y si lo miramos como en primera instancia no habría mayores complejidades, el mecanismo de elección fue por interés propio pues del doctor Juan Esteban, y eso me parece que es un muy buen punto de partida, porque efectivamente los clínicos se están enfrentando a esa frustración que expresaba durante su exposición. Entonces, el cómo lidiar con el ejercicio de la autonomía que tiene el paciente con respecto a la aceptación o no de las medidas terapéuticas que se le ofrecen, con base en sus necesidades y en aquello que en ese momento resultaría más favorable para su atención. Cómo lidiar con eso sabiendo que tal vez el paciente está sometido o tiene el efecto de de algún nivel de coerción, como lo que está sucediendo ahora. Entonces, trajimos ese caso porque había una profunda frustración de parte de Juan Esteban cuando comentamos el caso de, bueno, yo sé que la paciente, estoy haciendo todo el ejercicio de la persuasión, pero aún así el paciente lo único que tiene en mente es toda esta información que ha circulado en las redes y que ha hecho tanto daño al personal de salud y obviamente pues también a los pacientes. Entonces esa fue la principal razón, y por eso el resaltar que la autonomía no está sola, sino que viene aunada a la responsabilidad individual, y no como una forma de que el equipo de salud se desvincule de su propia responsabilidad en el ejercicio, sino para que el paciente comprenda que sus decisiones tienen consecuencias que pudieran llegar a afectarlo negativamente. Insistir en que todas las decisiones del paciente pueden cambiar, pero al momento de que esa decisión cambie, pudieran ya no existir esos recursos que requieren en un momento determinado. Entonces, por eso el énfasis de la exposición. Supongo que la frustración y la sensación del doctor Juan Esteban sea similar a la de muchos de sus compañeros de, ¿será que cómo más
impulso al paciente a que tome una determinada decisión, entonces es muy complejo, particularmente con una enfermedad en la que apenas se está construyendo la evidencia. Entonces compartirle al paciente también la incertidumbre que hay con respecto a parte del pronóstico, el curso clínico y demás, ayuda a que esas decisiones sean verdaderamente consensuadas. Y eso es fundamental en cualquier acto médico, pero también hay que balancearlo con el principio de justicia, y por eso entonces la discusión que nos presentó el doctor Juan Esteban. Muchas gracias por la exposición de un caso que ustedes están enfrentando continuamente, y entonces esperamos que esto haya sido formativo para todos. La idea de este espacio es pedagógica. En ningún momento se hacen juicios de valor con respecto a las decisiones que ya se han tomado, sino que buscamos hacer una reflexión lo más objetiva posible, y sobre todo que contribuya para que en situaciones futuras ustedes dispongan de otros elementos, los elementos de la bioética, para sumarlos a los aspectos científicos, a las consideraciones técnicas, finalmente para tomar decisiones en función del bienestar del paciente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o alguna otra consideración. O ya, Tienes un comentario del doctor Hernán Mira. ¿Qué papel juega la libertad con mayúscula en este caso? Pero me gustaría conocer cuál es esa definición de libertad. Pues de pronto, si estamos hablando de la autonomía de la paciente, o cuál sería esa definición. Pues con respecto, si nos vamos como la autonomía, juega pues toda Esteban, espérate, ¿será que el doctor Hernán Mira pudiera ampliarnos un poco, quizá abrir su micrófono? Bueno, de todas maneras, pues bastante interesante este caso, que yo creo, pues, no, yo estoy metido ahora en toda esta tremenda cosa de la pandemia, pues clínicamente, pero me parece pues que no es común, es decir, que pase esto, es decir, que la paciente se niegue a la intubación y al fin, pues, como se dice, pues estaba condenada a muerte, pero no pasa eso. Bueno, lo que yo pienso es que el papel de la libertad, pues oyendo toda la descripción del caso y el análisis del caso, pues no aparece ahí, y a mí me parece fundamental. ¿Fundamental en qué sentido? Que la libertad, es decir, en algunos autores, y yo pienso que prácticamente es como un consenso, es la base de la moral. ¿Por qué es la base de la moral? Porque en cualquier caso, todas las personas tienen pues la oportunidad de elegir. Y entonces yo creo que en la discusión que se hizo bien hecha pues sobre la relación entre autonomía y responsabilidad, ahí también entra la libertad. ¿Por qué digo eso? Porque la responsabilidad, que evidentemente pues inclusive pues autores como Victoria Camps dice que ha aparecido digamos que tardíamente o más recientemente que los otros valores, cosa pues que no es buena. Y entonces, pues en esa discusión de la responsabilidad con la autonomía, desde mi punto de vista, siempre se ha privilegiado la autonomía. Y la responsabilidad, pues sí, está muy bien reclamarla, pero también desde el punto de vista de la libertad, hay que tener en cuenta que la responsabilidad, los grados son muy variables, pues, las personas, y en ese sentido, lamentablemente, desde el punto de vista de la libertad, no se puede exigir una responsabilidad completa. Y por lo tanto, yo creo que en este caso,
pues la decisión de la paciente prima de acuerdo con la autonomía y de acuerdo con la autonomía también con la libertad, que entre otras cosas sí están completamente ligadas, porque la autonomía pues, es una expresión en alguna medida de la libertad del paciente y de todos, pues, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención, doctor Hernández. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Sí, en cierto modo, pues pues yo no soy experto en bioética, ¿cierto? Pero pues sí entraría, o uno pensaría que están ligadas pues ambas, ¿cierto? Y claramente pienso que es el curso de acción que se debería de tomar. Bueno, no, pues agradecerles a todos por la atención y espero que les haya gustado el caso. A la doctora Mónica, muchas gracias por el acompañamiento para poder ver como todas las aristas del caso y bueno, que terminen de tener un muy buen día.